Podría decirse que en Ciudad Real existían un nivel alto de publicaciones en torno a la guerra civil, pero hoy vamos a hablar de una publicación relativamente nueva que aborda también este periodo, desde 1936 hasta 1944, que hablando con el autor podríamos decir que es donde se produjeron asesinatos, fusilamientos o muertes al fin y al cabo. Nos encontramos con Juan Carlos Buitrago, Oliver, aquí mencionando también a las madres, para hablar de Purgar al vecino, soberbia, codicia y venganza. Creo que el título, me hablaba previamente contigo, es bastante significativo, ¿no? Porque de alguna manera quizá marca la diferencia en esta obra, ese sentimiento que se vivió en este periodo, ¿no? Cuéntanos. Sí, un poco lo que intenta emprender la obra es cómo desde los sentimientos humanos, que son exactamente iguales en todo tipo de personas, independientemente de la ideología, se aborda el poder, ¿no? Se aborda, y sobre todo si ese poder se produce con una determinada impunidad, pues desde la soberbia, desde la codicia o desde la venganza, se actúa contra el vecino y se actúa de una manera normalmente mala para los intereses del otro, ¿no? Tener por aquí una cita que dice: los sentimientos canalizan las conductas y son los que al final condicionan nuestros actos. Este es un poco, ¿no? Esa es la idea que efectivamente intenta defender un poco el libro y desarrollar a lo largo de tantas páginas. Bueno, decir que este libro nace un poco gracias a tu abuelo. Pues sí, la verdad es que si mi abuelo no hubiera estado ahí, probablemente yo nunca hubiera tenido un interés especial por intentar recuperar su memoria y aprovechar recuperando su memoria para recuperar todos los que, como él, vivían en una ciudad como Ciudad Real, ¿no? También gracias a encontrar un poco el final de tu abuelo represaliado, empiezas una tesis doctoral dirigida por Francisco Alía, catedrático de la universidad que por todos conocido, y decir que también para un poco poner en valor este libro te dieron un cum laude, que eso no es cualquier cosa. Sí, sí. Eso fue muy agradable, sí. Y digamos que aquí está esa tesis, esos años de investigación dura, ¿no? Sí, sí, hombre, un poco gracias al esfuerzo y al interés que mostró la editorial Almud, Alfonso González Calero, Isidro Sánchez, bueno, pues el libro que el lector puede tener en sus manos es prácticamente la tesis doctoral completa, a una costa de tener muchas notas y tal. Siempre pretendimos a la hora de publicarla que el lector pudiera contar con toda la información, porque es un tema muy espinoso y no queríamos hacer ninguna afirmación que no estuviera avalada documentalmente, porque no decimos, el libro está absolutamente exento de juicios de valor. Eso es importante. Lo único que muestra son datos objetivables a través de la documentación, con una crítica documental suficiente. Podemos haber cometido algún error porque la documentación nos conduzca hacia una dirección que no fue realmente la correcta, pero no es algo que nosotros estemos interpretando, es algo que se puede demostrar documentalmente. Lo que también ha llamado la atención es cómo se vivió ese ojo por ojo, que a lo mejor eso ha existido siempre porque va intrínseco a nuestra naturaleza humana, pero en esa época, en una ciudad real de unos 26.000 habitantes, donde nunca pasaba nada raro, pues eso fue un caldo de cultivo. Claro, volvemos a lo que comentábamos antes, es detentar el poder de una manera un poco impune o inmune, porque tanto una como otra palabra son válidas en este caso. Eso te permite un poder sobre el otro para intentar, pues eso, quitarle derechos de cualquier tipo, incluso quitarle la libertad o incluso la vida, que no te lo da si no detentas ese poder. La diferencia de Ciudad Real con otras ciudades es que Ciudad Real quedó en la retaguardia republicana durante toda la guerra, por tanto podemos estudiar muy bien todo lo que fue la represión republicana hacia la gente de ideología, por así decirlo, de derechas, y luego todos esos protagonistas que habían participado de una manera o de otra en esa represión, una vez concluida la guerra y con la victoria franquista, van a ser los que van a sufrir o van a detentar el poder para poder reprimir a los que fueron represores. Entonces, lo que tú decías del ojo por ojo, no es exactamente un ojo por ojo en el sentido bíblico de no, sino como unos protagonistas que en un momento determinado están en un lado, pocos años después están en el otro, y cómo actúan absolutamente de la misma manera. Esa es la clave un poco que demuestra el libro, que no hay diferencias significativas entre el modus operandi de unos y de otros. Actúan utilizando
todos los medios a su alcance, desde la impunidad, para poder desarrollar lo que quieren hacer. También comentábamos que el día antes del alzamiento franquista había personas, amigos, tomando un vermú y al día siguiente se estaban delatando, ¿o cómo? No tanto delatando como que al día siguiente, vamos a ver, hay que dejar muy claro que tanto durante el periodo republicano como luego durante el periodo franquista, los actos de solidaridad entre amigos son absolutamente increíbles, existieron y son sobrecogedores en muchos casos, ¿eh? Y eso sí existió y es muy documentable, pero también es verdad muy documentable gente que, bueno, pues que deshumaniza al otro, considera que el otro en realidad ya no es una persona, sino es un enemigo político, y entonces, a pesar de que lo conozcas, a pesar de que sepas quién es, a pesar de que sepas quién es su familia, actúas políticamente contra él. Y eso deshumaniza al otro, pero también te deshumaniza a ti cuando lo estás haciendo. Tenía por aquí una cita que creo que es bastante descriptiva, que dice: créeme que estoy amargado de vivir al ver cómo la violencia de todos, el egoísmo, la sinrazón y la incultura hacen tan repugnante al hombre. Cada vez estoy más convencido de que lo de España no era una cuestión de régimen, sino de escuelas en las que se enseñase a amar a los seres como a uno mismo, escuelas donde pudiera aprenderse el trato social, escuelas, en fin, en las que se enseñase el respeto al otro y a conocerse a sí mismo. Eso es una carta privada de un amigo a otro amigo, ambos de izquierdas, que vivieron el destierro y el exilio durante muchísimos años, y esta es una carta en concreto de los años 50, avanzados los años 50, en la que en correspondencia privada uno le escribe al otro reflexionando sobre cuál había sido, qué había pasado durante la guerra, ¿no? Y me parece muy llamativa, y yo por eso la elegí como el final del libro, porque al final dice, daba igual el régimen, daban igual las personas, lo que nos faltaba era educación, lo que nos faltaba era formación, lo que le faltaba a la gente era formación para poder entender lo que estaba pasando, para poder decidir, para poder, porque al final unos pocos condicionaron la vida de muchos. Entonces, esos muchos se vieron arrastrados o luego dañados por esta situación, por el simple hecho de no meditar suficientemente las cosas, de no ser capaces de evaluar con criterio, ¿no? Decíamos también previamente que libros hay muchos sobre este tema, y esos datos, pues al final los medios de comunicación, los periodistas, para no quedarnos fuera, y sobre todo un poco el ámbito político, los utilizan a su interés. Y decías que realmente el papel del historiador es ser objetivo, ¿no? Y intentarlo al menos. Sí, bueno, claro. Y mostrar un poco esa realidad para que luego cada uno saque sus conclusiones. Y por ejemplo también dices que este libro, esta tesis doctoral, ha servido para rebatir algunas hipótesis. Sí. Ahí te pregunto, cuéntame. Pues mira, por suerte, Ciudad Real es una provincia muy bien estudiada. El primero que lo estudió fue mi maestro, Paco Alía, que bueno, tiene una tesis brillante sobre Ciudad Real en la Guerra Civil. Mucho más recientemente, Fernando del Rey obtuvo el Premio Nacional de Historia con un libro que se llama Retaguardia Roja, que tiene un carácter general para toda la península, pero que todos los ejemplos que pone son ejemplos, él es oriundo de La Solana, son ejemplos de La Solana, y se centra mucho en cómo fue la represión republicana en la provincia de Ciudad Real. Y luego también hay un libro que fruto de un proyecto interesantísimo y que ha sido fundamental, que es el proyecto Todos los Nombres, y el libro es para saber 1000 cosas nuevas, que nos da unos listados pueblo por pueblo de todos los represaliados, y francamente muy interesante, y ha servido también para documentar muchísimas fosas y estar en un proceso ahora mismo de apertura de esas fosas, etcétera, etcétera. Por tanto, Ciudad Real era una ciudad muy bien una provincia muy bien estudiada. No tanto la ciudad, que es lo que da sentido al libro, porque la ciudad estaba estudiada en el contexto provincial. El haber estudiado la ciudad en concreto ha permitido que cosas que se pensaban a nivel provincial
puedan al menos entrecomillarse o al menos ponerse en duda. Es decir, hay muchas matizaciones que se pueden hacer de distintos aspectos a partir del libro, y eso es una cosa que creo que puede aportar un valor significativo. Sí, sobre todo también que para conocer más a Ciudad Real propiamente dicha. Claro, y para darnos cuenta de que en este tipo de estudios seguir poniendo el foco, lo que los historiadores llamamos el foco micro, es decir, hacer estudios microhistóricos serios, puede ser muy interesante para, si no rebatir, para debatir grandes hipótesis generales. Es decir, porque sabemos lo que pasó muy bien hoy a nivel global, pero se puede matizar muy bien con lo que sucedió en cada zona. Y Ciudad Real era un ejemplo perfecto, por lo que creo que te comentaba antes, porque hasta el final de la guerra estuvo en la retaguardia republicana, y eso nos ayuda muy bien a poder cerrar el círculo de los represores y la gente que sufre esa represión. Luego también mencionas que los grandes olvidados muchas veces son esos apresados que lograron sobrevivir después de mucha pena también. Sí, porque cuando hablamos de represión, lo que nos limitamos muchas veces, y los historiadores lo hacemos, es a listar muertos, un poco fallecidos, ejecutados, con la idea de saber quién hizo más que el otro, algo que hoy en realidad no tiene absolutamente ningún sentido ni nos conduce a ningún lado. Y muchas veces nos olvidamos a aquellos que padecieron la persecución de la cárcel, la persecución de no poder mantener un estatus de vida normal, el verse privados de su empleo, el verse privados de ser desterrados y alejarse, tenerse que alejar obligatoriamente de sus círculos familiares, que son formas de represión muy dolorosas y que vivió mucha gente y que hasta ahora eran los grandes olvidados de la historia, y son gente a la que también, hoy que estamos en tiempos de memoria, hay gente a la que hay que poner en valor su memoria. Es fundamental poner en valor la memoria de esas personas, y yo también lo he intentado en el libro. Pues sí, yo creo que se agradece también. Y luego, para ponernos ya, porque no quiero yo hacer spoiler del libro, que sí que me atrevo a recomendarlo, decir que el primer capítulo empiezas con la soberbia y hablas de personajes muy conocidos en Ciudad Real, como fue un alcalde, que tenemos un colegio, el alcalde José Mi Maestro, y un periodista, no sé si en aquel momento se llamaba periodista, Manuel Noble. Claro que lo era, sí, sí, era el director del Pueblo Manchego. Sí, sí, es un poco, en el capítulo de soberbia trato de contar, ¿no?, cómo esto que vivimos muchas veces en la actualidad, de las luchas entre unos y otros, el no conformarnos, es algo que no es en absoluto nuevo. Es decir, desde la prensa se intentó desestabilizar el gobierno de José Maestro hasta que se terminó consiguiendo. Cuando esto se consiguió, luego después hubo una sublevación socialista, bueno, sublevación entre comillas, por supuesto, que fue la huelga general de octubre de 1934. Cuando la izquierda ganó las elecciones de 1936, se empezó a producir una conspiración en Ciudad Real, todo basado en eso, en la soberbia como la idea de que yo soy más que tú, yo tengo más derecho que tú, tú no puedes gobernar porque yo tengo más derecho a gobernar que tú. Por tanto, las elecciones, por supuesto, la Segunda República fue un régimen absolutamente democrático, pero las elecciones estaban ahí y no me acababa yo de conformar, ¿sabes? La gente votaba, pero entonces, esas tensiones que nacen desde la soberbia es de las que trata el primer capítulo del libro. Pues Juan Carlos, ya para terminar, gracias a tu abuelo nació esta tesis. ¿Pudiste conocer un poco la trayectoria que llevó? Pues conocí muchas cosas nuevas, pero no conocí todas. Ya que estás en ello. No, porque la documentación creo que llega un momento en que agota las posibilidades y los historiadores podemos llegar hasta donde llega la documentación. A partir de ahí, lo que sí me ha servido es para darme cuenta de que lo que hablábamos también antes, de que en todas las familias se cuenta una historia, que es una construcción familiar, una construcción hecha desde la bondad hacia el ser querido, que muchas veces refleja la realidad, pero que otras veces tiene muchos matices, y esos matices son los que hay que estar dispuestos a aceptar. Es decir, cuando uno se enfrenta a la documentación puede encontrarse con cosas que no son nada agradables. Es decir, dentro de poquito tiempo, en un par de meses o así, saldrá otro libro publicado por Serendipia, que es la editorial esta de Ciudad Real, también basado en mi tesis doctoral, que son más de 1000 biografías de ciudadrealeños que se pueden documentar que se pueden documentar en las fuentes y que tuvieron
una participación directa o indirecta en el proceso represivo, o bien como sufridores o bien como actores del asunto, ¿no? Y bueno, pues claro, cuando llegue a la opinión pública me imagino que va a ser bastante impactante y va a haber tal, porque se dicen cosas, insisto, sin entrar nunca en ningún juicio de valor, pero que es lo que cuenta la documentación. Entonces gente se puede llevar sorpresas. Yo lo he vivido con amigos, con familiares que dicen, pero esto, pues sí, bueno, pues esto es lo que viene de la documentación, yo no entro ni salgo, pero esto es así, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero decir que muchas veces, incluso con tus propios familiares, uno se lleva sorpresas. Pues, Juan Carlos, el libro lo podemos adquirir aquí también en Ciudad Real. Sí, el libro está en todas las librerías de Ciudad Real, se puede adquirir también a través de la editorial Almud directamente, pero bueno, está en todas las librerías de Ciudad Real, lo van a encontrar quien quiera comprarlo. Pues un libro muy recomendable y yo creo que nos va a llamar la atención. Y decir, bueno, que nos despedimos en este lugar emblemático que me comentabas que también tiene mucha historia. Hombre, sí, estamos en el casino, y el casino de Ciudad Real fue un edificio importante porque aquí fue donde terminó la guerra para el ejército de Extremadura, porque aquí fue donde el general Escobar oficialmente se rindió a las tropas franquistas. Por tanto, es un edificio emblemático para la historia de la guerra civil en Ciudad Real. Pues con este edificio emblemático y con este libro, yo me atrevo a decir también emblemático, muchas gracias, Juan Carlos, por ayudarnos un poco a entender el mundo este que vivimos. Muchas gracias a ti.